Bienvenidas mi queridas arañitas. Hoy en Aprende y Emprende con Fabi tenemos este maravilloso diseño, este hermoso diseño con tonalidades increíbles, solo aquí en tu curso gratis de Aprende y Emprende con Fabi. Recuerda contactarme si quieres participar en este curso. Quédate hasta el final porque encontrarás el tutorial completo de este proyecto. Necesitarás pocos materiales, hilo chino, uno de 75 que será nuestro hilo central y uno de 1 metro de largo. También nuestros chaquirones, como les mencioné, unas tonalidades increíbles, por supuesto puedes cambiar los colores de estos chaquirones. Y nuestras herramientas de trabajo para cumplir con nuestro proyecto. ¿Listo? Podemos comenzar. Como les dije, tomaré primero nuestro hilo central. Este es de 75. Lo doblaré a la mitad, solo debo unir las puntas y tendrás la mitad exacta. Luego en las puntitas voy a quemarlas para colocarlas muy finitas estilo aguja. Esto ayudará a que los dos hilos puedan entrar en el mismo agujerito de nuestro chaquirón, lo cual decorará las puntas de nuestra pulsera y hará que se vea muy original. Ahora vamos a hacer un nudito simple y sencillo en las puntas para que no se salga nuestro chaquirón. Lo llevaré hacia las puntas lo máximo que puedas para aprovechar el largo del hilo y el hilo que sobre debemos cortar y sellar. Primero para tener un trabajo impecable y segundo para que este nudo no se vaya a desarmar. Así que vamos a cortar estos dos hilitos y luego quemamos. Recuerda que debes aplastar inmediatamente cuando veas que los y la puntita de los hilos quedan aguaditas para tener un buen sello. Así. Perfecto. Muy bien. Ahora tomaré estos dos hilos y vamos a realizar un segundo nudo simple y sencillo. Este segundo nudo lo llevaré hacia atrás hasta tener una separación de 6 centímetros. Estos 6 centímetros es para el cierre corredizo que realizaremos al final, de nudo a nudo, 6 centímetros de espacio. Ahora, como les dije que este hilo será el hilo central, debemos tensarlo muy bien, ya sea con ganchito, carpeta de gancho, cinta adhesiva, lo que tengas disponible, debe mantenerlo bien tenso para que tu tejido quede perfecto. Yo utilicé una carpeta de ganchos y un ganchito. Listo. También voy a utilizar algo que me levante el hilo. Yo voy a utilizar este encendedor, voy a colocarlo por debajo. Esto ayudará a levantarlo, lo cual nuestro tejido será mucho más fácil. Nuestro hilo de 1 metro de largo, vamos a unir las puntitas así, que queden del mismo largo, y encontrarás la mitad súper rápido. Esta mitad la colocarás por debajo de los hilos centrales teniendo el mismo largo de lado y lado y comenzaré a hacer nuestro tejido de nudo plano. Es muy fácil, solo con la derecha por encima de los hilos centrales, el de la izquierda por debajo de los hilos centrales y sale por la orejita del lado derecho. El nudo plano se alterna de lado y lado. Si este nudo lo comencé con la derecha, el siguiente nudo lo debo comenzar con la izquierda por encima de los hilos centrales y el de la derecha por debajo, saliendo por la orejita del lado izquierdo. Así, observa. Excelente, es muy fácil de hacer y es uno de los nudos más utilizados, así que lo puedes poner en práctica para que veas cómo poco a poco vas tomando experiencia en este maravilloso arte. Repetimos varias veces. Aquí la izquierda por encima, el de la derecha por debajo. Ahora el de la derecha por encima, el de la izquierda por encima del hilo que viene del lado derecho y luego por debajo de los hilos centrales. Así es como debes hacerlo. Mire, el de la izquierda por encima, el de la derecha por debajo, el de la derecha por encima y el de la izquierda por debajo. ¿Por qué alternamos los hilos de lado y lado? Porque así tu tejido de nudo plano quedará derecho y perfecto. Si lo haces con el mismo nudo 2 veces, tenderá a doblarse o a entorcharse. Así que debes alternar para tener un tejido nudo plano perfecto y derechito. Y apretar con la misma fuerza para que todo el tejido te quede exactamente del mismo grosor. Cuando terminemos tendremos así 1,5 centímetros de tejido de nudo plano. Sí, solo 1,5 centímetros porque ya vamos a colocar los abalorios. Por eso cortamos a la mitad el hilo central, quemamos las puntitas para que queden finitas estilo aguja. Mire la técnica como hago, quemo cuando esté aguadita, alargo con la yema de nuestros dedos para que quede las puntitas muy finitas. Debes hacerlo con mucho cuidado, no debes quemarte. Ahora vamos a colocar los dos hilos dentro del mismo agujerito de nuestro chaquirón.
Lo llevaremos hacia arriba bien pegadito al tejido, volvemos y tensamos el hilo central y realizamos nudo plano. Ahora el de la izquierda por encima, el de la derecha por debajo, sale por la orejita y apretamos, rodeando nuestro chaquirón. Como el anterior fue con la izquierda, este será con la derecha por encima y el de la izquierda por debajo, alternando los hilos siempre de lado y lado para tener un excelente resultado. Miren lo lindo que se ve. Vamos a hacer el último nudo, el de la derecha por encima, el de la izquierda por debajo. Apretamos y en total realizamos 4 nudos planos. Ahora volvemos y colocamos otro chaquirón, en esta ocasión de color turquesa. Realizamos otra vez 4 nudos planos. Este es el primero, el cual rodea a nuestro chaquirón perfectamente y bien apretadito. El segundo, nudo plano. Y el tercer nudo plano. El cuarto nudo plano lo vamos a hacer con la derecha por encima, el de la izquierda por debajo. Sale por esta orejita y ya tenemos 4 nudos planos. Volvemos y subimos otro chaquirón de color verde. Vamos a hacer nuevamente 4 nudos planos. 1, 2, 3 y 4. ¿Listo? Colocamos un chaquirón de color verde manzana y nuevamente 4 nudos planos como separación entre cada chaquirón. Estas tonalidades le va a encantar a tus clientes. Además, muchas de mis queridas arañitas me pidieron un diseño como este, así que ya sabes cómo hacerlo. Si quieres seguir aprendiendo, recuerda suscríbete a nuestro canal. Al finalizar, realicé 2,5 centímetros de nudo plano sin colocar chaquirón para que te quede exactamente igual que al principio y al final. Ahora debemos cortar y sellar estos hilos que nos sobran. Muchos me preguntan cuánto mide la pulsera desde el primer tejido hasta el último. Mide 16 centímetros, pero si deseas tener una pulsera para una muñeca más gruesa, debes hacer el tejido más largo, aumentando la cantidad de hilos que les di al principio. Aquí tenemos el maravilloso resultado. Los hilos centrales que nos sobran, realizaremos un nudito bien pegadito al tejido, protegerá el sello que hicimos y todo el tejido. El último nudito, recuerda que debes decorarlo con un chaquirón en las puntas así. Queda perfecto. Miren lo lindo que se ve. Me encanta. ¿Y a ustedes? Acá cruzamos los hilos y en este lugar es donde realizaremos el tejido de nudo plano para el cierre corredizo. Colocaré una pinza para que la pulsera no se vaya a abrir mientras realizamos el tejido. Utilizaré una hebra de 20 centímetros, la doblo a la mitad y esta mitad la coloco por debajo de los hilos de la pulsera, aquí, colocando el mismo largo de lado y lado, y comenzaré a hacer el tejido de nudo plano. Sí, así como les mostré, alternando los hilos de lado y lado para que quede derechito. La cantidad de nudos es dependiendo de tu gusto, si quieres que quede largo o corto. Mientras más largo, más firme le darás a este tipo de tejido. Recuerda, mis queridas arañitas, alternar los hilos de lado y lado. Así no se doblará tu tejido y también apretar muy bien cada uno de los nudos. A diferencia del tejido de la pulsera, este tejido mantendrá movimiento al abrir y cerrar la pulsera. No queremos que se vaya a aflojar o se vaya a desarmar, no. Así que debemos apretar cada uno de los nudos para que quede firme, así. Miren, vamos a colocarlo uno al ladito del otro, bien pegadito. Recuerda que en nuestro canal mostramos cómo realizar diferentes tipos de tejidos para cierres corredizos. Lo puedes aprender a hacer en nuestro curso gratis. Así que suscríbete porque comenzaremos desde lo más básico para que nuestras queridas arañitas principiantes también puedan emprender. Y escríbeme a nuestro WhatsApp para tener asesoría totalmente gratis. Aquí apretamos fuerte, ahora sí, vamos a dejarlo de este largo. Voy a quitar mi pinza y cortar y sellar estos hilos que nos sobran. Yo dejo un poquitito de hilo, la puntita, para poder quemar esta puntita y cuando la vea aguadita, inmediatamente aplasto el hilo encima del tejido, que no toque los hilos de la pulsera, para que puedan deslizar sin dificultad. Corto y aplasto encima del tejido o de un costado. Debo verificar que los hilos de la pulsera deslicen, porque esto es muy importante para que todo quede perfecto. Alamos de lado y lado y vemos que desliza perfectamente, teniendo un resultado impecable. ¿Y ustedes qué esperan?
Realiza tu propia pulsera con los materiales que tengas disponible y envíame el resultado mediante WhatsApp para ser publicado. Tu pasión también puede convertirse en arte y puedes mostrarle a todos las habilidades que tienes. Acá tienes el paso a paso, así que ya no hay excusa. Escríbeme a nuestro WhatsApp si tienes dudas o preguntas. No olvides regalarme un me gusta si te gustó el proyecto de hoy y compartirlo en las redes sociales. Nos vemos en un próximo proyecto para mostrarle un nuevo diseño.